Listo, lo que corresponde a la química, estábamos viendo la clasificación, estábamos viendo la tabla periódica de los elementos químicos. La anterior semana revisaron un poco de historia sobre cómo surgió la tabla periódica. Al final habíamos visto que el científico Dmitri, un científico ruso, había propuesto una clasificación más modesta y que sirvió como base para crear la tabla actual que podemos apreciar en el lado derecho. Gracias a este científico nace esta tabla actual que tenemos a la derecha. Las principales características: en estos tiempos no se conocía todos los elementos que conforman la tabla periódica, que en total son 118 elementos. Se conocían alrededor de unos 90 elementos. La peculiaridad de la tabla que propuso Dmitri era que dejaba espacios en blanco para que con el tiempo se fueran descubriendo nuevos elementos. Y eso fue la principal ventaja y por la cual se utilizó la clasificación de Dmitri para que se generara la nueva tabla periódica. La peculiaridad de la tabla periódica, vamos a estudiarlo ya en estas semanas. Vamos a comenzar primero porque tiene esa forma, estas columnas, porque tienen esas filas, porque existen algunos espacios, porque tienen algunas columnas con ciertos colores. Todo eso ya vamos a ir estudiando en el transcurso de la semana. Como le corresponde a esta semana, vamos a ver las familias que se forman de la tabla periódica. La tabla periódica, como les indiqué, ya tienen agrupaciones específicas, lo cual nos facilita saber qué características tienen cada familia. Primero, vamos a revisar los grupos que se forman de manera vertical. Serían, por ejemplo, esta familia. En este caso no debemos hacer caso al color, sino a su forma vertical, es decir, a la línea vertical que forman. Tendríamos un grupo, que sería el siguiente grupo. En forma vertical, la característica de estos grupos es que tienen el mismo número de electrones en la última capa. Vamos ahora a las familias de vertical horizontales, que se forman de la siguiente manera. Las familias horizontales nos indican el número de orbitales. Por ejemplo, si comenzamos con este elemento que es el hidrógeno, tendríamos que tiene solo un orbital. Eso porque está en la primera fila. Mientras que por estar en la primera columna, tendría un electrón en su última capa. Déjenme poner por acá. En esta línea tenemos las filas. Y todo lo que va de forma vertical, es decir, de esta forma, son las columnas. Para no confundirnos. Filas de forma horizontal y de forma vertical las columnas. Cuando hablamos de forma vertical las filas, el número que tenemos de fila, el número de fila, perdón, nos indican el número de orbitales. Acá voy a anotarlo mejor. Horizontal, filas. Y dependiendo del número de filas nos indicarán el número de orbitales. Mientras que si vamos de forma vertical, serían nuestras columnas. Y nos indican el número de electrones en la última capa. Ahora sí, vamos con otro elemento como ejemplo. Supongamos este elemento de acá, el magnesio. Como podemos apreciar, déjenme borrar lo que ya no me va a servir.
El magnesio, Mg, se ubica en la fila 2, perdón, en la fila 3. Déjenme ponerlo con azul. Ya, el magnesio, Mg, podemos apreciar que está en la fila 1, 2, en la fila 3. Por lo tanto, va a tener 3 orbitales. Mientras que al ubicarse en la columna 2, vamos de forma vertical, columna 1, columna 2, tenemos que va a tener tan solo 2 electrones en su última fila, perdón, en su último orbital. Como ven, esas características de cada elemento es lo que nos da las siguientes familias. Si agrupamos de forma vertical, tendríamos la primera familia. Lo mismo si vamos al siguiente fila, perdón, a la siguiente columna, tendríamos la familia 2. Ahora aquí una aclaración. No todos los elementos van a formar familias. Es por eso que nos saltamos desde la fila 3 hasta la fila 11. Para ver, esperen, déjenme borrar esto. Y las columnas. Ya. La primera familia, estos elementos, excepto el hidrógeno, es un caso especial. La segunda familia son estos de acá. Voy a poner por acá. Primera familia. Mientras que para contar la tercera familia, se ignoran estos elementos de acá que pertenecen a otro subgrupo. Por lo tanto, no se les toma en cuenta. Tendríamos acá la tercera familia, que son todos estos elementos de esta columna. Vamos con la cuarta familia, que le voy a escribir rápidamente con números ordinarios. Las familias siempre se deben escribir con números romanos. Por ahorrarme tiempo, voy a escribir con números normales. Tenemos la quinta familia, la sexta familia, la séptima familia, perdón, número 7, y la A de familia, y la octava familia. Aquí tenemos ya ubicado las 8 familias. Les recuerdo estos elementos que están desde la columna 3 hasta la columna 12, no se los toma en cuenta. Y ahora las características de cada familia es dependiendo, si nos fijamos bien, cuando hablamos de forma de columnas, es decir, de forma vertical, la característica de esa familia es que todos van a tener el mismo número de electrones en la última capa. Como ejemplo, si vamos con la primera familia, al estar todos estos elementos en la misma columna, en forma vertical, todos estos van a tener un electrón, perdón, sí, un electrón en su última capa. Todos estos que les acabo de subrayar. Mientras que si vamos al punto medio, supongamos, a la familia 5, todos estos elementos que están en esa columna van a tener 5 electrones en su última valencia, perdón, en su última capa. Esa es la característica que reúne a todas las familias. Estamos hablando de los electrones que se ubican en la última capa. A ver, si hablamos de la familia número 8, ¿cuántos electrones creen que tengan todos estos elementos en su última capa? ¿Alguien que me ayude? ¿Algún voluntario? Estamos hablando de la familia 8. Son todos estos elementos que acabo de subrayar.
¿Cuántos electrones creen que tengan todos estos en su última capa? ¿Algún voluntario? 18 electrones, Licen. Por ahí nombran 18. Recordemos que las familias que están en números romanos son los electrones que tenemos en la última capa. Es decir, como hablamos de la familia número 8, al final solo van a tener 8 electrones en la última capa. Y aquí tal vez se confundieron. Como les dije anteriormente, todos estos elementos no se les toma en cuenta para las familias. No forman familias, estos son elementos aparte, tienen una característica especial. Por lo tanto, si procedemos a contar, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Para contar no tomamos en cuenta estos elementos de acá. Son un grupo aparte. Y por eso el número de columnas también me coincide con el número de familias. Tengo columna 8, familia 8. Columna 7, familia 7. Vamos con otro, por ejemplo, en la familia 3, ¿cuántos electrones voy a tener en la última capa? 3. ¿Perdón? Por ahí alguien ya dijo un número. ¿Quién era? 3. Correcto. Todos estos elementos van a tener 3 electrones en la última capa. Ahora sí vamos a ver una interacción de la tabla periódica si se cumple lo que les acabo de decir. Vamos a analizar de la familia 3. Déjenme borrar las letras para ver qué elementos tenemos. Ya la nomenclatura, para la próxima semana ya lo veremos. Por ejemplo, este elemento de acá es símbolo AL y su nombre es el aluminio. Vamos a buscar en la tabla periódica más interactiva el elemento aluminio, que es este de acá. Este elemento, ¿en qué familia estaba? Estaba en la familia 3. Por lo tanto, la teoría dice que debe tener 3 electrones en su última capa. Vamos a ver. Selecciono el aluminio. En la parte derecha me va a aparecer el elemento graficado con todos sus electrones. Déjenme ver si puedo agrandarlo. No me permite agrandar. Bueno, espero que desde su celular sí puedan agrandar. Y ahora sí, vamos a ver, en la teoría me decía que en la última capa debe existir 3 electrones. Tenemos un electrón, 2 electrones y 3 electrones en la última capa. Como pueden apreciar, no tenemos más electrones en la última capa. Entonces es correcto eso de la teoría de las familias, que todos estos elementos deben tener 3 electrones. Por ejemplo, si hablo de la familia número 3, que son todos estos de acá, voy a seleccionar otro más. Veamos con el talio. Selecciono y debo comprobar si es cierto que tengo 3 electrones en su última capa. No me permite maximizar para ver si se cumplen. Bueno, ya les enviaré el link para que comprueben ustedes también si se cumple o no la teoría de las familias.
El talio también estaba en la familia número 3, por lo tanto, la teoría dicta que debe haber 3 electrones en su última capa. Tenemos un electrón, 2 electrones y aquí 3 electrones. Con lo cual queda comprobado que de la familia 3, todos tienen 3 elementos, 3 electrones en la última capa. Ahora vamos con otra familia. La familia número 6. Tenemos estos elementos de acá. ¿Cuántos electrones debe tener? 4. 6, listen. 6 electrones. Recuerden que el número de familia también me indica el número de electrones. Si hablo de la familia 6, debe haber 6 electrones. ¿En dónde? En su última capa. Entonces voy a buscar los elementos que tengo en la familia número 6. Voy a la otra tabla. Voy a minimizar. Ya. En la familia número 6 tengo estos elementos que son oxígeno, azufre, selenio y todos los demás. Busco esos elementos. Este de acá sería mi familia 6. Todos estos son la sexta familia. Números romanos sería así. 6A. Ya, la teoría dicta que todos estos elementos deben tener 6 electrones en su última capa. Vamos a comprobar. Voy a seleccionar el selenio. Como pueden apreciar, voy a contar los electrones. Debe haber 6 electrones en la última capa, es decir, en la que está más lejana del centro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Como pueden apreciar, se comprueba que el número de familia también es el número de electrones que tienen la última capa. Serían todos estos elementos que van a tener 6 electrones en la última capa. Y en base a ello, deben contestar las siguientes preguntas que tienen como tarea. Primeramente deben seleccionar, mejor dicho, escribir los elementos que conforman las familias número 2, número 4 y número 8. Hacen un listado, se van a su tabla periódica, buscan dónde está ubicado la segunda familia. Recuerden, para comenzar a contar las columnas, no se los toma en cuenta estos elementos que tenemos acá abajo. Por lo tanto, sería familia 1, familia 2, y etcétera, etcétera. Y ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Todos los elementos de una familia poseen las mismas propiedades físicas y químicas? Eso sí, en la guía ya tienen las características de los elementos de las familias, qué propiedades tienen. Analizan y escriben si todas tienen las mismas propiedades físicas y químicas. Si no tienen, deben argumentar un poco para que tenga más validez su respuesta. Y la última pregunta, la cual es un poco más especial, habla sobre los gases nobles. En este caso, los gases nobles se ubican en la columna número 8, es decir, son parte de la familia 8. Y la característica principal es que estos gases siempre se encuentran en estado puro. Es muy complicado que se los encuentre mezclados. Eso lo pueden investigar en internet, porque el único uso que yo le conozco, mejor dicho, el único uso que he aplicado es para las soldaduras. A ver, déjenme acordar. GTAU, que son las soldaduras especiales para los elementos, para metales
Se me fue el nombre. Para aceros inoxidables. Se usa esta soldadura. En esta soldadura se usa gases nobles. Es decir, la aplicación que yo conozco es en la soldadura de acero inoxidable. Voy a ponerlo por aquí. Ustedes pueden buscar en el internet otras aplicaciones de los gases nobles. La que yo conozco es se emplea los gases nobles en la soldadura de acero inoxidable. Y ustedes en el internet pueden encontrar más usos. Como ven, la tarea no es nada complicado. La primera pregunta solo es buscar las familias que les acabo de nombrar, 2, 4 y 8, y anotar los elementos que se encuentran en esa familia. Luego deben buscar en la guía, está un poco de lectura, leen un poco y contestan esta pregunta, que dice que todos los elementos poseen las mismas propiedades físicas y químicas. Y por último, la última pregunta, la cual pueden buscar en el internet, es ¿qué usos conoces de los gases nobles? El uso que yo conozco de los gases nobles es en la soldadura de acero inoxidable, también conocido como soldadura Getau. En este tipo de soldadura se emplean los gases nobles. Ustedes en el internet pueden encontrar más aplicaciones de los gases nobles. Creo que otros usos también se dan. No, tal vez les confunda más. Ustedes en el internet pueden buscar más aplicaciones de los gases nobles. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, listen. No, Listo, espero que haya quedado bien la tarea, cómo deben realizarlo. Esta tabla periódica que es interactiva ya les voy a mandar al grupo para que ustedes mismos puedan comprobar la teoría de las familias si se cumple o no con todos estos elementos. Si no hay más preguntas, daríamos por terminado la clase. La tarea me lo pueden entregar hasta el día viernes. Esta vez vamos a ser más puntuales. Va a ser solo hasta las 4 de la tarde. Pasado de esa hora ya se considera tarea atrasada. Como no es complicado la tarea, espero que lo realicen lo más rápido posible. ¿Alguien una última pregunta antes de terminar la clase? Dicen hasta qué hora se puede. El viernes hasta las 4 de la tarde. Si envían antes, mejor. ¿Alguien otra pregunta? no, Listo, si no hay más preguntas, daríamos por terminado la clase de hoy. Nos veríamos mañana para la clase de física. Eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, dicen. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta dicen. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.